Buenas tardes, me encuentro con el doctor Germán Franco, a quien le agradezco su colaboración con esta entrevista, la cual tiene fines pedagógicos en desarrollo de la especialización de gerencia social de la Escuela Superior de Administración Pública, y cuyo objetivo básico es conocer las potencialidades actuales del movimiento sindical en Colombia y desde la realidad que vive el país, cuáles serían sus desafíos a corto y mediano plazo para garantizar los derechos humanos de los trabajadores colombianos. Entonces, le doy la palabra al doctor Germán Franco para que nos haga una presentación de cuál ha sido su experiencia profesional y su experiencia sindical desde el año 1976, año en el cual empezó en el movimiento sindical colombiano, y ha estado en varios sindicatos de varias entidades del país. Entonces, el doctor Germán Franco, bienvenido y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Germán Franco Lindarte, contador público de profesión con especialización en gestión pública. Me inicié en el movimiento sindical en el año 1976, cuando trabajaba para la Corporación Financiera del Transporte. Fui afiliado, luego directivo, llegué a ser presidente, fui negociador de pliego, esos pliegos se convertían a la larga en convenciones colectivas, de las cuales los logros fueron suficientes como para generar jurisprudencia en el país, uno de los cuales que, por ejemplo, en esa entidad la gente se pensionaba con el 85%. Hoy en día eso se declara inconstitucional, pero ese punto nunca no lo lograron tumbar, el Estado colombiano nunca lo logró tumbar. Fui fundador de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en el año 1986. En la Escuela Superior de Administración Pública fui el promotor y fundador del Sindicato de Trabajadores de la ESAP. Ese sindicato ahí se reformó y abarcamos todo el sector público, y hoy en día se llama Sindicato de Trabajadores del Sector Público. Esta fundación la hicimos en el año 2001 y lo hicimos con el objetivo más de defendernos de los mismos compañeros que de las mismas administraciones, porque los que más atacaban y eran en contra de los trabajadores que habíamos recién ingresado eran los mismos trabajadores de planta. En la Escuela Superior de Administración Pública he sido presidente durante más o menos 15 años. En la actualidad desempeño el cargo de fiscal. También hemos logrado negociar pliegos en el marco del decreto 160/2014. He sido negociador de 3 pliegos aquí, los cuales se han convertido en acuerdos colectivos y que hoy rigen para beneficio de todos los trabajadores de la ESA. Dentro de la tradición del sindicalismo colombiano vemos que las injerencias del Estado colombiano hacia los trabajadores ha sido bastante notoria. En una época, cuando se fundaban los sindicatos, el proceso de registro se hacía por triplicado, y esa información, donde uno contenía toda la información de uno, residencia, dónde lo localizaban a uno y todo esto, una copia de eso iba a parar a los organismos de seguridad. Entonces en esa época se le entregaba una copia al DAS. Entonces si quedaba uno reseñado de por vida ahí, cuando uno iba a pedir su hoja de vida o alguien una investigación, ya lo tenían uno tildado como de izquierda, ¿no? En este país es un pecado ser uno líder sindical, y entonces el mismo gobierno se encarga de minimizarlo a uno y de tratar de minimizar el movimiento sindical colombiano, y por eso es que a la gente le da temor pertenecer a estas asociaciones y de luchar por los derechos de los trabajadores. Los cambios más importantes que se han dado desde el año 1976 a ahora 2019 en el movimiento sindical, ¿cuáles han sido, doctor Franco?
Bueno, esencialmente la evolución que ha tenido el movimiento sindical en Colombia ha sido el grado de concientización y de evolución profesional al interior del sindicalismo. Antiguamente los líderes sindicales no llegaban muy preparados a dirigir estos movimientos. Hoy en día usted encuentra líderes con especializaciones, maestrías, doctorados y con la suficiente capacidad para negociar cualquier pliego ante cualquier profesional y sustentar de la mejor manera y sacar adelante los proyectos y los puntos planteados en los pliegos de condiciones. Hoy en día somos líderes mejor preparados que en la antigüedad. Ese es uno de los puntos. Esa sería una de las potencialidades que tiene ahora el movimiento sindical en Colombia. ¿Cuáles otras habría? Entonces, hoy en día la capacidad de negociación es mayor que antiguamente. Entonces, hoy en día es más fácil defender los derechos constitucionales, como son el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a la vida, a la educación, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad, a la libertad de conciencia, derecho a la honra, derecho al buen nombre, los derechos de petición, el habeas corpus para realizar la defensa jurídica, el derecho a defender el fuero sindical, el derecho a la mujer, los derechos que tienen las mujeres embarazadas, así como hoy en día también se han negociado puntos para defender los derechos de los hombres en estado, para defender los derechos para que puedan hacer uso de La licencia de maternidad. ¿Qué otra cosa le digo yo? Hoy en día estamos mejor preparados, hoy en día se prepara, las organizaciones internacionales han intervenido más en estos puntos y es como la Organización Internacional del Trabajo le ha colocado condiciones al gobierno nacional porque estaba mal calificado ante los organismos internacionales, todo por violación de derechos de los trabajadores, por no promover ni hacer legalizar el convenio 154 de la OIT, no hacer cumplir el convenio 098 sobre negociación y sindicalización colectiva. Hoy en día ya la tortura está arreglada, hoy en día se prohíbe más que antiguamente. Hoy en día se hacen cumplir los convenios internacionales. El convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima del empleo ya está regulado para que los niños no empiecen a laborar en su época de juventud, sino que ya empiecen cuando estén más maduritos. El respeto a la dignidad humana, el derecho al mínimo vital, la defensa de los trabajadores. ¿Qué otra cosa le digo yo? El derecho al voto. En esencia esos son más o menos los cambios que se han dado en la actualidad. Lo otro ha sido las intervenciones del sindicalismo entre la política nacional en el sentido de ayudar a colaborar a defender los procesos de paz y la intervención de los trabajadores en todos estos procesos, en las reformas laborales, en los mecanismos de protesta para velar por el cumplimiento de lo pactado. En esencia, esos son más o menos los cambios que se han dado. En la actualidad, comparando con años atrás, ¿cómo son las relaciones entre las juntas directivas de los sindicatos y los empleadores o la administración de las entidades públicas? Hoy en día las relaciones son mejores que antiguamente. Las relaciones laborales, que es por la que velan los sindicatos, hoy en día se ha logrado el proceso de negociación. La posición con los patronos es de diálogo y de diálogo continuo. Ya no hay tanta división ni tanta pelea ni hay necesidad de tanto paro, llamémoslo, o de mecanismos de presión de otra índole en el sentido de hacerle daño a las empresas o de mirar cómo
cómo se menoscaba las utilidades de las entidades. Hoy en día la posición es de diálogo directo y franco, para que todo se realice en paz y se logren las conquistas laborales de común acuerdo. En ese sentido, doctor Franco, el movimiento sindical en este momento, ¿qué desafíos tendría a corto, mediano y largo plazo? Los desafíos que tiene el movimiento sindical colombiano a corto y a largo plazo es la defensa de los intereses de los trabajadores. Una cosa, el gobierno nacional siempre quiere acabar con derechos de los trabajadores. Fíjese que en el gobierno anterior acabaron con las horas extras, alargaron la jornada laboral. Hoy en día atentan contra los derechos para que la gente no se pensione. Se ha alargado la edad de pensión de jubilación. Entonces uno de los desafíos que tiene el movimiento sindical es tratar de mantener lo que hasta ahora se ha logrado y tratar de mejorarlo. Por ejemplo, el derecho a la pensión, velar porque los derechos pensionales se cumplan, no permitir que la edad para pensión se alargue más, porque ese es el pensar del gobierno y de los empresarios. ¿Qué otra cosa le digo yo? Otro desafío que tiene el movimiento sindical colombiano es la unión de todos los trabajadores alrededor. Ojalá en Colombia fuera de una central obrera, como por ejemplo en Uruguay. En Uruguay existe una sola central obrera y en los procesos de registro sindical y de afiliación no existen, allá es libre. En Uruguay el movimiento es libre, entonces el movimiento lo constituye usted con la simple acta de constitución y esa es la que vale para todos le da vida jurídica a los sindicatos. Aquí en Colombia tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo y tiene que uno esperar a que el Estado colombiano emita una resolución de reconocimiento. Entonces, si el gobierno es de derecha, pues le pone trabas a los trabajadores, y si es de izquierda, pues a veces colaboran. Eso es lo que ocurre en Colombia para estas cosas. Otro de los desafíos que tiene el movimiento sindical es hacer respetar los mecanismos jurídicos para que se cumplan. También velar porque el derecho a la tutela no se acabe. Tratar de que los derechos constitucionales, como son los derechos fundamentales, se cumplan y se vele porque no se violen. Otro fortaleza que tenemos los trabajadores colombianos o los sindicalistas es el derecho de movilización y de denuncia. Hoy en día es muy fácil usted realizar un proceso de denuncia por los medios de comunicación y por las vías virtuales que son de fácil propagación. Antiguamente era más difícil hacer una denuncia porque tenía uno que tener los medios y pagar a los periódicos para hacer una denuncia pública. Hoy en día ya la emiten sin mucho o uno mismo la hace circular por los medios virtuales, que es más fácil. ¿Qué otra cosa le diría yo? Los desafíos que tiene el movimiento sindical. Uno es mantener la unidad del movimiento sindical colombiano. Lo otro es presentar proyectos de ley, modificando, sobre todo en las entidades públicas, modificando la ley 909 de 2004, porque esa ley está muy sesgada a los intereses gubernamentales y no a los derechos de los trabajadores. En los procesos de negociación donde se nota que no se puede avanzar porque la misma ley limita los derechos de los trabajadores. También el gobierno nacional, para dar cumplimiento a los requerimientos de la OIT y de los organismos internacionales, sacó esta ley 909 y sacó un decreto, el decreto 160/2014, para que las entidades públicas se pudieran negociar pliegos de condiciones, pero limitados. Siempre tiene que ser limitado al presupuesto nacional, y entonces si no está incluida una partida entre el presupuesto nacional, entonces no se puede negociar el punto. Entonces esto hay que tratar de que el sindicalismo colombiano progrese en este sentido
y presente las propuestas mediante proyectos de ley para modificar estas normas que son las que regulan actualmente en Colombia. Otro es luchar por el proceso de paz. El sindicalismo tiene que acompañar estas reformas y no permitir de que los procesos de paz, el proceso de paz que se realizó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se eche atrás, porque vemos las consecuencias que la cantidad de muertes ha disminuido en el país, y entonces tenemos que velar porque el gobierno cumpla con lo pactado. Otro es luchar para mejorar el sistema pensional en Colombia, porque vemos que los intereses del Estado es prorrogar o tratar de acabar con los derechos pensionales de los trabajadores colombianos. Otro es mejorar los índices de sindicalización y de afiliación en Colombia, porque la gente ya a raíz de los cambios en ciencia y en tecnología que se han dado, ya el trabajo se realiza hasta por horas, y entonces ya la gente es apática, o los profesionales actuales son muy apáticos a afiliarse a los sindicatos y a constituir sindicatos, porque ya se acostumbraron a que toda relación laboral sea por contrato de prestación de servicios o por horas o por objetivos y no por nómina. Entonces ese es otro desafío que tenemos los trabajadores en Colombia. Otro desafío que tenemos grande es velar porque la educación pública continúe, sea gratuita en Colombia, tal como lo reza la Constitución, que esto es uno que no se cumple. Fíjese que se ha proliferado las universidades de garaje, todo en beneficio del sector privado, y no es que el gobierno financie directamente la educación. Esos son en sí los desafíos que tiene el movimiento sindical colombiano. Doctor Germán, usted lleva más de 33 años en el movimiento sindical. ¿Nos podría decir realmente una persona que quiere pertenecer al movimiento sindical qué competencias funcionales y comportamentales debería tener para lograr los objetivos y los desafíos que usted nos menciona? Bueno, esto como muchas otras actividades en Colombia se convierten en apostolados. Esto no es porque genere rentabilidad ni produzca reconocimiento en el país. Por el contrario, antes uno pierde como hoja de vida cuando uno va a presentar una prueba y uno no puede decir que es líder sindical. Entonces esto realmente es el espíritu del servicio el que lo lleva a uno a seguir trabajando en este sentido y tratar de mejorar cada día. Y lo otro es dando ejemplo para que el sindicalismo colombiano no se negocie, en el sentido de cambiar los ideales de los trabajadores por prebendas personales o por cualquier otra cosa. Esto es esencialmente el espíritu de servicio y un apostolado del cual uno se enamora poco a poco. Eso es concreto. Doctor Germán, le agradezco muchísimo. Muy valiosos todos sus comentarios. Podríamos gastar mucho tiempo más para que usted nos cuente toda la historia que ha tenido que vivir en Colombia y usted personalmente durante estos 33 años, pero le agradecemos su colaboración y le deseamos muchos éxitos de aquí en adelante en todo lo que va a lograr para los trabajadores colombianos. Bueno, muchas gracias. Estamos disponibles.